En este vídeo vamos a hablar de una emoción muy conocida y turbadora, de las más importantes y al mismo tiempo de las más privadas en nuestra cultura. Vamos a hablar de la vergüenza, de la forma en que aparece, de la conexión que guarda con otras emociones como la ira y la culpa. Hablaremos de su razón de ser y de los beneficios y los perjuicios que implica. ¿Qué es para ti la vergüenza? ¿Te consideras vergonzoso? La emoción de vergüenza, cuando no tiene implicaciones patológicas, es una emoción adaptativa, lo cual quiere decir que nos sirve para adaptarnos correctamente a nuestro entorno. Se dice que es desadaptativa cuando, en lugar de propiciar la adaptación, nos lleva justamente a lo contrario, es decir, nos aparta del equilibrio y de los comportamientos que nos ayudarían a integrarnos socialmente. Si por el contrario en tu interior te ves a ti mismo de esta forma, cuando algunas personas se te acercan para hablar amistosamente, entonces podríamos estar hablando de vergüenza desadaptativa e incluso de ansiedad social. En este último caso, lo mejor sin duda es buscar ayuda profesional. Al margen de estos casos, la vergüenza es una emoción que, como vais a ver a continuación, nos ayuda en nuestro desarrollo. Pero, ¿te has preguntado para qué en la naturaleza humana es necesaria una emoción así? ¿Para qué crees que te ha servido a ti? Pues verás, la vergüenza te ha facilitado el desarrollo personal y la integración a tu entorno social. Su objetivo principal es hacernos cumplir las normas específicas de nuestro grupo de referencia y huir de los comportamientos socialmente inadmisibles. La naturaleza se las ha ingeniado de tal manera para protegerte de la marginación social, inhibiendo los comportamientos que serían adecuados, ridículos o prohibidos. La vergüenza inocula sensaciones desagradables en quien las sufre, pero además, cuando estas sensaciones son tan fuertes que se hacen visibles para los demás, se convierten en una causa añadida para quien siente vergüenza. Si te estás identificando con lo que te estoy diciendo es porque piensas que la vergüenza es indicativa de una persona torpe, débil o incompleta. Si es tu caso, es bueno que sepas que la forma en que se valora socialmente la vergüenza no es necesariamente negativa. Puedes proyectar una imagen de fiabilidad, presencia de valores y honestidad, precisamente por las connotaciones positivas que tiene la vergüenza. Además, piensa que el vergonzoso puede verse como alguien tierno y encantador. Podrás ver, en cambio, que cuando pensamos o decimos que alguien no tiene vergüenza o directamente que es un sinvergüenza, nos estamos refiriendo justo a lo contrario, es decir, nos referimos a alguien que no se muestra precisamente como fiable, que carece de valores y de honestidad. Como ocurre con todas las emociones, existe un engranaje fisiológico perfecto que actúa en el cuerpo para condicionar tu comportamiento. Así que cuando llega la emoción de vergüenza, tu cuerpo se prepara para justamente lo más sensato que puedes hacer en caso de que hayas metido la pata o cuando exista peligro de rechazo. ¿Y qué es, según tu opinión, lo más inteligente que se puede hacer para evitar ser juzgado o rechazado? ¿Crees que mostrarse muy simpático y muy dicharachero te sacaría de apuros si estás en el punto de mira? Piénsalo. ¿Te gustaría ver que alguien que, habiendo cometido una falta, se exhibe con mucha seguridad? No lo creo. Lo que preferimos en esos casos es que la persona se muestre humilde, dispuesta a reconocer su error, preferiblemente guardando silencio. Así que la vergüenza nos ayuda a no llamar la atención. Nos incitará a ocultar el cuerpo y el rostro total o parcialmente. Si os fijáis, el vergonzoso se lleva con frecuencia las manos a la cara, se tapa la boca, huye la mirada, a veces se oculta tras el pelo, su bufanda, sus gafas de sol. Esto es una respuesta involuntaria más que se pone en marcha al servicio de la vergüenza, con la finalidad de escapar de la atención. El sistema nervioso autónomo toma el control
y hace aumentar la adrenalina, aumenta también la frecuencia cardíaca, el cortisol en sangre y la vasodilatación de la piel. De ahí el rubor facial. Todo esto hace que empieces a sentir una cierta perturbación, una confusión mental que dificulta que puedas expresarte con claridad, por lo que es posible que si estás nervioso y avergonzado comiences a tartamudear o incluso que te quedes en blanco, bloqueado. Todo ello te induce al deseo de querer desaparecer de la vista de los demás, escondiéndote. Tu cerebro, que es en buena parte el resultado de una larga evolución, está diseñado para que lo hagas de esa manera y no de otra. A pesar de lo incómodo que es, la vergüenza tiene una extraordinaria función social, porque al dejarnos bloqueados también evita que metamos la pata, reduciendo así la posibilidad de que seamos castigados. Hablando de la respuesta corporal ante esta emoción, vamos a ver algo que os va a ayudar a entender mejor su función. Este vídeo os muestra cómo es percibida externamente la vergüenza y una emoción fuertemente vinculada a ella, la culpa. Aunque algunos estudios han descartado que los perros sientan estas emociones, tal como nosotros las conocemos, los populares vídeos de perros culpables son un ejemplo de ese repliegue corporal tan parecido al nuestro y que opera en nosotros a través de la vergüenza y también a través de la culpa. What did you do in there? Huh? What have you done? You know what you've done, don't you? Tell me now. What did you do in there? What have you done in there? What have you done? Come here. Por muy culpables que sean estos perros, se hace difícil enfadarse con ellos, ¿no crees? ¿Entiendes ahora cómo nos protege la vergüenza del castigo social? Piensa ahora en qué situaciones de tu vida has sentido vergüenza. ¿Cuáles crees tú que son las causas por las que se siente de forma habitual? Obviamente depende mucho de la persona y de su cultura, pero en general, cuantas más creencias limitantes se tengan acerca de los demás y de uno mismo, en más situaciones se encontrarán avergonzados. Por ejemplo, si un niño tiene la creencia limitante de que es inadecuado, que no hace las cosas bien, que es insuficiente o incapaz, esta creencia actuará como un detonador de la vergüenza en situaciones en las que esté en público y tenga que mostrar alguna habilidad o en las que se pueda revelar su supuesta incapacidad. Sin embargo, si la persona ha crecido en un entorno favorable, tiene una buena autoestima, apenas sentirá vergüenza, salvo en situaciones puntuales en las que se sienta juzgado o en situaciones en las que se queda expuesto. Un ejemplo clásico de exposición es cuando nos sorprenden desnudos o haciendo cosas que sean muy privadas, ridículas, extravagantes o políticamente incorrectas. Sí, Mary, ¿podemos cambiar la cita con el embajador japonés a mañana a las 4? Por supuesto, señor. Estupendo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir al origen de la vergüenza. Probablemente todavía te acuerdas de cuando sentiste vergüenza por última vez, pero ¿serías capaz de recordar cuándo la sentiste por primera vez? Seguramente no te acuerdes, aunque hay personas que sí son capaces de recordarlo por la fuerte impronta que deja en ellos. Aparece en la primera etapa de la vida mientras se aprende a regular la conducta. En ese momento del aprendizaje encontraste desaprobación en el rostro de tus padres y recibiste la primera descarga de vergüenza. Así que, por sorprendente que parezca, lo primero que te hizo sentir vergüenza no fue un desconocido, sino que fue el rostro de tus figuras principales de afecto, normalmente los padres. ¿Y para qué crees que necesita un niño tener vergüenza con sus propios padres? Bueno, cuando llegamos al mundo, nuestra supervivencia depende en gran parte de nuestros cuidadores. Si ellos nos desaprueban e incluso se enfadan cuando lo que esperamos es lo contrario, la buena convivencia puede ponerse en peligro
y por ende el espacio idealmente armónico en el que crecer. Gracias a estas experiencias en la familia, aprendes a no contravenir las normas o al menos a evitar ser descubierto si lo haces. Aprendes también que te conviene mucho más vivir con la aprobación de los demás que ser reprendido o criticado. La sociedad también aprovecha esta característica del ser humano para establecer una serie de normas. Fijaos, por ejemplo, en las alarmas antirrobo. ¿Sabríais decirme por qué razón son tan ruidosas? ¿Es que no basta con alertar al guarda de seguridad en caso de robo? Pues probablemente sí, pero además la alarma tiene una intención adicional y es que funciona también como un chivato que proclama públicamente al infractor. El simple hecho de ser señalados en estas circunstancias ya es, para la mayoría de las personas, un disuasor mucho más eficaz que cualquier multa. Porque, sé sincero, ¿te has sentido cómodo cuando en tu propio coche no has podido parar la alarma? ¿O cuando esta empieza a sonar justo cuando estás saliendo de una tienda? Quizá en esta situación pues todavía no te da vergüenza, pero ¿qué me dices si a alguien que va contigo le sorprenden robando y es detectado a través de una alarma? Pues en esta ocasión es probable que sientas la llamada vergüenza ajena. La vergüenza ajena es una forma muy dolorosa de empatía en la que entran en juego las llamadas neuronas espejo. Así, cuando consideras que otro tiene un comportamiento que es inapropiado o atrevido, ridículo, sientes esta emoción desagradable. ¿Y qué función tiene esta vez la vergüenza si no es contigo con quien va la historia? Bueno, pues igual que sucede con los otros casos, la finalidad es la de evitar que tengas comportamientos que sean causa de rechazo. Hoy en día, una persona que sufre rechazo de algún tipo pues no va a morir de hambre, pero para el tiempo en el que nuestro cerebro se diseñó, el rechazo del grupo era causa de abandono y el abandono a su vez era casi siempre causa de muerte. De modo que protegerse del rechazo era tan importante como protegerse de la enfermedad o de la muerte. Así que, resumiendo, tanto la vergüenza como la culpa nos ayudan a relacionarnos con nuestros padres, en primer lugar, y adaptarnos a las normas. Y por último, a integrarnos en la sociedad, desarrollando un sentido de responsabilidad personal y familiar. Igualmente, en el contexto de las relaciones, nos puede facilitar el perdón de los demás, el de un amigo, el de un cliente, el perdón de nuestro jefe, porque, como decíamos, este perdón será mucho más probable mostrando una actitud humilde y sumisa cuando hemos cometido un error. Pero, ¿tú crees que podría suceder justo lo contrario? Es decir, ¿creéis que la vergüenza podría desembocar en un comportamiento agresivo? Pues sí. Existen diversos estudios donde se indica que la vergüenza podría ser como un gatillo disparador de la ira. La explicación que se ha dado sobre esta relación es que en la experiencia de vergüenza, la hostilidad que inicialmente dirigimos hacia nosotros mismos, pues muy fácilmente se puede volver hacia el otro, es decir, hacia el exterior. Mira, ¿qué te pasa? Coge el chope. Perra. Dáselo y vámonos. Dáselo y vámonos. En cuanto a los motivos de la vergüenza, además de los que hemos mencionado, hay un motivo que es el más frecuente. ¿Lo adivinas? Se trata de la vergüenza por ser descubiertos en nuestro deseo de gustar. Ese deseo de que nos quieran, que nos reconozcan o que nos admiren. Este deseo de ser reconocido y admirado por los demás muchas veces no es legitimado por nosotros mismos y entonces tendemos a creer que bueno, pues no es lo normal ni está bien y por lo tanto hay que ocultarlo. Si este es tu caso, tienes que saber que no tienes que sentir vergüenza por eso, porque este deseo es de todos, es, digamos, un deseo universal, legítimo e inherente al ser humano. Y hasta aquí el primer vídeo dedicado a la vergüenza. En el próximo vamos a hablar de la culpa. Muchas gracias por tu atención.